materia armamentística de ese país y por lo tanto no pocos levantaron la voz advirtiendo sobre los riesgos y la desprotección en la que podría haber quedado Chile en caso de romper relaciones diplomáticas con Israel. Sin embargo, el presidente fue bastante duro en detallar también cuáles han sido todas las medidas diplomáticas para cuestionar las acciones del gobierno de Israel en territorio de Gaza, en la franja de Gaza particularmente. Muy duro con Benjamín Netanyahu, también advirtiendo que se busca perseguir los crímenes de guerra cometidos por Benjamín Netanyahu, pero se descarta entonces de romper relaciones diplomáticas. Y algo que ya habíamos comentado en la mañana incluso con Iván Valenzuela, se había dicho que era parte de los anuncios, pero que finalmente esto fue desechado durante las últimas horas también por las represalias que podía tomar Israel, pero también, ojo, uno de los principales aliados de ese país, que es precisamente Estados Unidos. A Estados Unidos, del cual también habló el presidente, hablando de la guerra comercial, apelando a la necesidad del multilateralismo, también insistiendo en el libre comercio, pero por supuesto también destacando las necesidades de proteccionismo económicas también, por supuesto, para las personas respecto de esta política económica que siempre ha sido mirada con mucha parte del Frente Amplio. Yo les decía que una de las cosas que también había anunciado el presidente durante los últimos minutos, y por eso también decía Andrea que probablemente la última media hora fue quizás la más noticiosa de la cadena y del anuncio del presidente, tiene que ver con el fin de Punta Peuco. Pero Valentina Godoy nos va a contar más detalles y además de las reacciones que ya se están generando aquí en el Congreso. Vale. Yo me alegro de que esta haya sido la última cuenta porque... Habla el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, lo escuchamos, le estamos preguntando justamente por el anuncio de Punta Peuco. Y que por lo tanto va a dar respuestas de verdad a los problemas que de verdad aquejan a los chilenos. ¿Qué tiene el anuncio de modificar el uso de Punta Peuco? Bueno, esa es una de los mejores ejemplos de lo que estoy diciendo. La propuesta más aplaudida por la izquierda dentro del salón fue el cierre de Punta Peuco. Es decir, que ha demostrado que las prioridades de la izquierda no tienen nada que ver con las prioridades de los chilenos. Y por eso, porque viven en un país imaginario, donde se imaginan los problemas reales de los chilenos, es que este gobierno ha fracasado, tiene la desaprobación que tiene, y es por esta razón que los chilenos no quieren más un gobierno como este. Ahora por las medidas también que tomó el presidente Gabriel Boric sobre la situación en Israel. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? Lo de Israel, los dos estados, es una política de Estado de Chile que han sostenido distintos gobiernos, y yo me alegro que se mantenga esa política, y también me alegro, por otro lado, de que el presidente no haya anunciado lo que él mismo estuvo esperando en la semana, que era el quiebre de relaciones con Israel. Ahora, respecto al proyecto de aborto y la situación que pasó al interior del Congreso, la salida de algunos parlamentarios, entre ellos el candidato Kaiser, ¿cómo ves la situación? ¿Le parece correcto en medio de un anuncio presidencial? Yo creo que ese es un anuncio para distraer, para que no se hable de las promesas incumplidas del presidente. Creo que de cierta forma han logrado su objetivo, y claramente es un tema que genera división, pero no solamente entre derecha e izquierda, genera división al interior del gobierno, en que incluso han habido candidatos presidenciales de izquierda que han criticado el anuncio del presidente. ¿Usted considera que sí, electoral, que es un anuncio que tenía que realizar como promesa de campaña? Es totalmente electoral. La mejor prueba de eso es que la misma ministra dijo que no creía que esto se fuera a votar durante este gobierno. Con las palabras del presidente de la UDI, vamos a preguntarle a diputado Chalper. Sí, quería preguntarle también qué le parece este anuncio del presidente de modificar Punta Peuco. No se habla de un cierre del penal Punta Peuco, pero sí de otro uso. Mire, la verdad que el tema que interesa en materia carcelaria a los chilenos es la sobrepoblación penal que tenemos, que nos impide muchas veces que los crímenes de alta peligrosidad en Chile lleguen finalmente a prisión. Yo la invitación que le hago al presidente, está bien hablar de temas que tienen raigambre histórica, pero más importante es hablar de aquellos temas que afectan hoy día a los chilenos, que es la falta de cárceles vigentes para perseguir a crímenes de alta peligrosidad. ¿El anuncio de modificar Punta Peuco le parece que es coherente también con ello? Mire, la verdad que, como le digo, a mí lo que me importa en materia carcelaria es cómo hacemos para enfrentar el 42% de sobrepoblación que tenemos. Yo creo que eso es lo que le importa a los chilenos. El presidente habló también sobre Israel, finalmente no cortó relaciones como se especulaba, pero sí hizo otro tipo de anuncios, por ejemplo, para presionar el proyecto que prohíbe la importación de productos producidos en territorio ocupado. ¿Qué le parece lo que hay? Nuestra posición es que obviamente lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es una cosa que atenta contra el derecho internacional. Lo mismo lo que pasó con Hamas, me parece bueno que haga esa claridad en esas dos posturas. Hemos defendido siempre la teoría de los dos estados y nos parece que todo lo que favorezca el respeto del derecho internacional va en el sentido correcto. Hay parte de las declaraciones entonces de los parlamentarios de la oposición saliendo de este mensaje presidencial.
Sí, bueno, y parte de las reacciones también tienen que ver con esta transformación a un penal común. Esas son las palabras que utiliza el presidente de la República cuando dice que se le pondrá fin a Punta Peuco tal como se le conoce hasta ahora. Se transforma en un penal común. Ese ha sido el anuncio y ahí la reacción de parte de la oposición respecto de esta medida en particular, pero también respecto de otros anuncios, como por ejemplo apoyar el embargo de armas a Israel o la decisión de no romper relaciones diplomáticas con Israel. Tomamos contacto también con Camila Silva, que tiene otras reacciones desde el Congreso Nacional. Lucrando con licencias médicas falsas. Muchos de ellos estuvieron privados de libertad, ya se han dictado condenas en contra de estas personas. Remitimos la información a los distintos organismos públicos, reportando antecedentes que teníamos respecto a funcionarios públicos que habían comprado licencias a estas redes de médicos. Nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo ahora. El esfuerzo que ha hecho la Contraloría General de la República, la Contralora en particular, es muy valioso, es un salto cualitativo muy importante y no le quepa duda que toda la información que nos ha remitido, que es relevante desde el punto de vista, la vamos a ocupar para seguir enriqueciendo y agrandando el trabajo que los fiscales han venido haciendo. Pero insisto, para poder avanzar en esas investigaciones necesitamos contar con los medios necesarios para poder combatir la impunidad y los abusos en esos casos, y eso implica el aumento de la planta que venimos planteando hace mucho tiempo. ¿Atribuciones a la Contraloría y al Ministerio Público? Mire, compartimos lo que ha planteado la Contraloría General de la República, y eso lo hemos dicho también aquí en el Congreso, respecto de la ausencia de fundamento para mantener el secreto bancario respecto de las instituciones públicas, por ejemplo. O sea, no hay ninguna razón, ningún motivo que me parezca hoy en día, en la actual situación de nuestra República, el actual estado de avance y desarrollo de nuestras instituciones, ninguna razón de peso, al menos en mi opinión, que justifique que ni la Contraloría General de la República, ni la Fiscalía, el Ministerio Público, puedan requerir directamente la información bancaria de las instituciones públicas. Estoy hablando de los municipios, estoy hablando de los distintos ministerios, directamente y sin que se les dé una orden judicial para ello. La verdad es que a esta altura pareciera que la exigencia de orden judicial carece de fundamento, y la Contraloría como Ministerio Público deberíamos poder pedir directamente a los bancos la información de las cuentas corrientes bancarias del municipio, de los distintos ministerios, y no requerir una orden judicial para ello. Fiscalía y el cierre de Punta Peuco, ¿qué le parece? Es un asunto que escapa a mi atribución, de ruego que me excuse por no responder. Fiscal, ¿ha sido difícil trabajar en medio de tantas presiones políticas para la Fiscalía con los últimos casos? Mire, es nuestro empedrado, es habitual, es un fenómeno global, el de la politización de la justicia o el intento de judicializar la política, pero eso es parte del trabajo que enfrentamos, y esa es la razón por la cual el Ministerio Público debe ser constitucionalmente autónomo y por el cual hay que cuidar y proteger esa autonomía. ¿Pero le preocupa que los políticos estén interviniendo en procesos judiciales? ¿Se ve desde fuera que están intentando presionar a los fiscales? Lo que hemos planteado, insisto, es que es indispensable que el Ministerio Público... Mire, yo de toda mi vida, y por cierto, como alta comisionada de Derechos Humanos, siempre postulé que es indispensable el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho internacional, y por lo tanto me parece que eso es una de las tareas en que la comunidad internacional tiene que dedicarse a conseguir paz en esa zona del mundo. Sin duda que todos estamos y condenamos la masacre que jamás hizo en su momento, lo condenamos, pero también nos ha parecido que no hay ninguna proporcionalidad entre lo que pasó y lo que ha seguido pasando, y condenamos fuertemente todas las violaciones y todas las muertes a tantas personas, mujeres y niños inocentes, que están perdiendo la vida por un conflicto que, tal como dijo el presidente Boric, es un conflicto generado por un gobierno que toma ciertas decisiones y no por los pueblos. Y creo que el ideal sería que la comunidad internacional pueda tener una conducta de todo lograr, y que podamos dar fin a esa tremenda guerra que está causando tantas muertes injustas. Sí, está difícil la comunicación. No de hecho, nada, la no expresidenta nada. tampoco logra escuchar las preguntas de los medios de comunicación. Le estaban preguntando precisamente por las medidas que anuncia el presidente de la República en torno a Israel, y lo que ha expresado la exmandataria es que incluso ella, no en su calidad de ex jefa de Estado, sino también como ex alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, ella ha dicho, todos condenamos la masacre, porque hemos visto que no hay ninguna proporcionalidad. Es parte de lo que ha dicho la expresidenta,
le insisten respecto a las preguntas, a ver si podemos escuchar. Yo tengo la esperanza de que la comunidad internacional pueda tener resultados frente a una tragedia de esta naturaleza. Yo espero que las propuestas que se están trabajando hoy día, donde está involucrado también Estados Unidos en conversaciones con el gobierno de Israel, pero también con otros gobiernos árabes y con Hamas, puedan tener resultados. Hay una propuesta que no se aceptó completamente por Hamas, pero propuso alternativas. Yo espero que esas alternativas puedan asegurarse. Ahora bien, hemos visto que los acuerdos del cese al fuego no se han cumplido. A pesar de haber acuerdos del cese al fuego, ha habido bombardeos y masacres. Entonces, creo que es clave, antes de tomar decisiones de esa naturaleza, es que Chile pueda seguir jugando un rol fundamental en tratar de llevar las partes a decisiones que aseguren la paz y el respeto por las partes. Sobre con qué balance de estos 3 años con quién. A mí me parece que fue una cuenta pública de alto nivel político, por arriba, digamos, sin caer o sea, tratando de mirar y plantear algo que creo que es clave y sigue siendo clave hoy día, va a seguir siendo clave para futuros gobiernos, y es que gobernabilidad implica tener la capacidad de construir acuerdos entre quienes piensan distinto. Y el presidente no solo lo señaló como principios básicos, sino también en ejemplos concretos con proyectos de ley que se han aprobado, donde todas las partes tuvieron que ceder sus planteamientos originales para lograr algo que beneficiara, en este caso, por ejemplo, el caso de las pensiones, a los pensionados. Y así hay muchos otros casos. Y llamando a la unidad para que de verdad podamos hacernos cargo y no solo seguir discutiendo, sino aprobando leyes que de verdad beneficien a niños, mujeres, adultos mayores en general. El país para transformar Punta Peuco en un penal común y corriente. Ya contesté esa pregunta. ¿Se va a presentar usted? ¿Qué ha generado la ley de aborto que presentó el gobierno? Hay algunos que dicen que llegó muy tarde, efectivamente no se va a poder legislar en este mandato. Lo primero, que ustedes saben que desde que yo era ministra de Salud que yo hablaba de este tema, y mi opinión siempre ha sido del tema, no del proyecto, que el proyecto no lo conozco, es que el Estado tiene como tarea asegurarle a las mujeres opciones, y que son las mujeres, de acuerdo a sus propias sensibilidades, creencias y alternativas reales, las que decidan por cuáles son esas opciones. Y en ese sentido, el que el gobierno haya mandado un proyecto de ley ahora, en el cual son conscientes que probablemente no se va a tomar una decisión definitiva, pero también con un principio que me parece súper válido, es que no puede haber tema prohibido para debatir en la sociedad y, por cierto, sobre todo en el Parlamento de la República, donde tiene que tomarse en cuenta que hay distintas opiniones y eso es legítimo, pero donde también hay que tomar muy en serio pensar en esas mujeres que hoy día muchas veces no tienen opción y que son al final castigadas, ¿no es verdad?, si toman decisiones que hoy día son penalizadas. Por eso yo no conozco el proyecto, pero sí me parece que es necesario avanzar en darle a todas las mujeres a despenalizar el aborto y darle a las mujeres las posibilidades. ¿Quién es su candidata? Eso es algo que estoy pensando. Cuesta la comunicación. Está difícil la comunicación, pero en ese punto está Beatriz Apud con las reacciones y las impresiones de la expresidenta Michelle Bachelet sobre la cuenta pública, una cuenta pública que ella ha calificado como de alto nivel político, en donde el presidente se ha referido a la gobernabilidad, a la necesidad de construir acuerdos en torno a varios temas. Escuchemos a la vocera también. También es de salud pública y que tiene que darse, aquí no hay temas tabú. Ministra, ¿cómo se va a el tema de Punta Peuco? ¿Qué significa en concreto que sea una cárcel común? ¿Qué pasa con las personas que hoy están cumpliendo condena por violaciones a los derechos humanos allí? Bueno, este es un mandato que le da el presidente Boric al ministro de Justicia. A lo que apunta es precisamente abordar un tema de justicia social, pero también de gestión carcelaria que sabemos que es relevante y por lo tanto el penal pasaría a ser un penal igual que otros, donde hay segregación de los distintos personas que están ahí adentro, dependiendo del tipo de delito que han cometido y otras materias, pero es un proceso que se inicia y que va a ser llevado adelante por el Ministerio de Justicia. ¿Pero las personas que están hoy detenidas van a seguir allí? Que por eso señalo que se complementa con esta característica de penal común y por lo tanto hay mecanismos para mantener a la distinta población penal en el lugar. Y ministra, ¿qué significa la posibilidad de quitar la relación de alguna manera entre Chile y Israel en materia militar? ¿Cómo se concreta eso?
Bueno, lo señaló el presidente y creo que la reacción que vimos en la sala da cuenta de la gravedad de la situación que se está viviendo, ¿verdad? Y donde se han implementado distintas medidas, algunas que ya se habían conocido, como el retiro de los agregados militares, pero también es importante en un contexto global que es cada vez más complejo, la diversidad, por ejemplo, de las distintas compañías o empresas o gobiernos de quienes adquirimos, por ejemplo, armamento. Y es por eso que se le dio el mandato a la ministra de Defensa de buscar un plan de diversificación de esas materias. Y también, como lo han hecho otros países, de abordar esta prohibición de importación de productos que han sido desarrollados o creados en países como en este caso en Israel. Entonces, ¿esta prohibición va a ser un proyecto de ley? Eso es un proyecto de ley y es, como lo hemos dicho, es avance progresivo en una materia que es de absoluta relevancia, donde los acontecimientos que han ocurrido en ese lugar merecen, por supuesto, y lo han tenido, ¿verdad?, a nivel internacional una condena, y que como país tenemos una posición muy clara en materia de respeto de los derechos humanos, en materia de democracia y de multilateralismo, y es por eso que en este ámbito, en el ámbito internacional, somos particularmente respetuosos. Y lo dijo el presidente y creo que es importante resaltarlo. Esto no se trata del pueblo de Israel, se trata de un gobierno. Y a propósito de las acciones de un gobierno, se toman acciones por otro gobierno, que es lo que hemos anunciado. Ministra, ¿cómo toma todas las reacciones que hubo a lo largo de este discurso con diversos temas al menos? A ver, creo que es una cuenta pública que da cuenta del trabajo que se ha hecho durante este tiempo y de una característica de este trabajo, que es que hemos logrado como gobierno dar gobernabilidad, avanzar con acuerdos, a pesar de que muchos apostaban por nuestro total fracaso, ¿verdad? Esa era la apuesta, esto va a fracasar, cuando en realidad lo que hemos demostrado con hechos concretos, medida tras medida, que hemos y somos capaces de dar gobernabilidad porque somos capaces de plantear los debates, de construir acuerdos mayoritarios que nos permitan avanzar como país. Ministra, luego si la situación de las licencias médicas, también hay palabras del presidente en torno a esto. Perdón, ¿podemos hacer de uno? Sí. Propuesta y de ahí vamos. El hecho de poder arribar a acuerdos es el principal valor que se reconoce del gobierno en esta última cuenta pública. La capacidad de acuerdo, de entregarle gobernabilidad al país, pero los hechos y sobre todo los concretos que hoy día significan mejores. Vamos a dejar hasta acá las palabras de la vocera porque también hay reacciones desde el Partido Socialista. Vemos ya a la presidenta del PS, Paulina Bodanovich. Justamente le estamos preguntando por Punta Peuco. En este minuto, por la transformación de Punta Peuco, estamos con la presidenta del Partido Socialista. Me parece importante que no existan presos de una o dos categorías en Chile. La verdad que las condiciones carcelarias en Chile son bastante complejas. Anuncia el presidente también esta ampliación de la capacidad penitenciaria, pero también quienes están hoy día están cumpliendo las condenas por delitos de lesa humanidad no pueden tener privilegios. Estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado el presidente, que se transforme en un penal común, donde vayan ingresando otro tipo de presos también a ese penal. ¿Qué le parece que desde la oposición, por ejemplo, el presidente del Senado hablara de que podría ser algo, Bueno, yo esperaría que la condena a la violación de los derechos humanos que hizo también el presidente Piñera como único personero de la derecha en ese momento, cuando se firmó ese pacto al que aludió hoy día el presidente de más democracia siempre, también lo haga el resto de la derecha. Aquí no hay revancha, hay verdad, justicia, búsqueda de aquello, una búsqueda en la reconciliación que partió con el gobierno del presidente Elwin y que ha continuado en todos nuestros gobiernos y que también el presidente Boric ha impulsado a través de ese plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos. En Chile nos faltan almas, nos faltan personas que hasta el día de hoy no han sido encontradas porque las asesinó el Estado. Paulina Bodanovich, presidenta del PS, respecto de los anuncios que ha hecho el presidente, tomamos contacto nuevamente con Cristina González, que está con el ministro de Justicia. Cristina. Exactamente, estamos con el ministro de Justicia para preguntarle el alcance de las declaraciones del presidente sobre transformar Punta Peuco en un penal común. ¿A qué se refiere eso y cómo se va a hacer, cómo se va a implementar? Bueno, en el año 95, cuando se creó mediante decreto supremo el establecimiento penal de Punta Peuco, se le dio la denominación de que es un establecimiento especial. Un establecimiento especial dedicado exclusivamente para las personas que han violado gravemente los derechos humanos, y en ese sentido lo que anunció el presidente de la República y en lo que nos encargó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es que transformemos Punta Peuco en un establecimiento penal, es decir, un establecimiento común, tal y como son el resto de los establecimientos penitenciarios que tenemos a lo largo del país. Para eso hay que modificar el decreto supremo del año 95 y es precisamente lo que vamos a hacer como Ministerio de Justicia. No hay razón
para que ahí solo puedan estar las personas que han violado gravemente los derechos humanos, los criminales condenados por lesa humanidad, sino que el objetivo es que se transforme en un establecimiento penal en el que puedan acceder el resto de las personas condenadas en otros establecimientos penitenciarios. ¿Cómo procede esa modificación de decreto? ¿Es voluntad del presidente o esto tiene que pasar por el Parlamento? Y segunda pregunta, ¿los reos que están cumpliendo condena actualmente ahí van a seguir en ese lugar? Bueno, primero que todo, como es un decreto supremo, es un decreto presidencial, es un decreto que tiene que ir a toma de razón de la Contraloría, no requiere de que sea aprobado por el Congreso Nacional, y en segundo término, la segregación, quienes se quedan y quienes además eventualmente son trasladados a otros establecimientos penales, es una decisión técnica de Gendarmería de Chile, no del Ministerio de Justicia. Y ahí es muy importante lo que nosotros vamos a hacer, que ese establecimiento penal deje de tener la condición de establecimiento penal especial. Y ese es el anuncio que ha realizado el presidente de la República. ¿Cuántas plazas se pueden abrir más con la habilitación de Punta Peuco como un recinto penal normal? Actualmente Punta Peuco está al límite, tiene alrededor de 140 personas privadas de libertad. Si se hace un establecimiento penal de carácter común, eso es algo que también va a tener que determinar Gendarmería si es posible aumentar la capacidad o no de Punta Peuco. Pero tiene la posibilidad de ampliarse a más plazas. Puede ser porque comprimir el sistema penal. Puede ser porque efectivamente actualmente las personas que se encuentran internas ahí en general tienen, hay una persona por celda, también porque son personas en general adultos mayores, entonces no se pueden poner litera, por lo que implica para un adulto mayor subirse una litera. Sin embargo, si es un establecimiento penal común, eso perfectamente podría permitir ampliar la capacidad del establecimiento penal. Perfecto, ministro. Ahí estamos con el ministro de Justicia, Andrea Pino. Yo no sé si nos podemos mover porque está la ministra de la Mujer acá. Sí. A ver si podemos, me ayudan ustedes allá porque la verdad es que no escucho. Aquí está. A ver si estamos con la ministra. Antonio Orellana, discúlpenme. Pero ese frío se siente, pero queríamos preguntarle básicamente por la defensa que ha hecho el presidente también y la polémica que causó. Se retiraron algunos parlamentarios incluso en la defensa del proyecto de aborto. Ya sabemos que el proyecto de aborto va a ingresar con algún tipo de urgencia, ministro. Bueno, en primer lugar yo quiero celebrar los anuncios que hubo, aparte de lo que ya se sabía. Particularmente importante, creo, para nuestra agenda es la prioridad para el proyecto de Sala Cuna. En segundo lugar, el anuncio del proyecto de ley para las terapias de reproducción asistida, para fortalecer los proyectos de vida de quienes sí desean tener hijos. Y en tercer lugar, que yo creo que quizás entre varios decretos muchos no lo notaron, pero el anuncio de nuevas formas de detección para el virus del papiloma humano, porque actualmente no se cuenta con PCR para papiloma humano en todos lados, y eso permite que algunas cepas pasen piola. Y eso se detecta luego en fase de cáncer. Así que es una gran noticia para uno de los principales problemas de salud de las mujeres en Chile. Respecto al proyecto de aborto legal en plazo, bueno, el presidente fue bien claro. Queremos que se debata, que se pueda debatir. Y por lo tanto vamos a seguir insistiendo en que es un punto de debate democrático en el cual, por supuesto, hay distintas posiciones, pero quedándome con la parte final del discurso del presidente, uno tiene que decidir como representante público en torno al país que tiene, en torno a las condiciones que existen, no las que quisiera que hubiera. Y la verdad es que en el país actualmente hay al menos 40.000 mujeres al año que abortan en condiciones sanitarias indignas y con temor por la persecución criminal, recurriendo a un mercado clandestino. Tenemos que seguir con las reacciones, pero ¿va con urgencia o no va con urgencia? Bueno, creo que en eso se ha generado un falso dilema, porque la verdad es que el proyecto se tiene que dar cuenta el día lunes. Y una vez que sepamos a qué comisiones va, ahí viene la evaluación de la urgencia. Ministra, muchas gracias. Valentina Godoy está con otro entrevistado. Sí, con el senador de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, senador, su evaluación general sobre el discurso y en particular, ¿cómo toman el anuncio del presidente de modificar el uso actual de Punta Peuco? Primero, como cosa general, me parece que una cuenta muy desconectada de los problemas reales de la gente. A mí me sorprende que la forma de enfrentar el tema de seguridad, como si Chile no fuera hoy día un país mucho más inseguro que cuando el gobierno partió, o el tema de las listas de espera, hay 500.000 personas más que están esperando una atención de salud, o la falta de crecimiento, que realmente es angustiante, igual que el desempleo. Entonces, en vez de hacerse cargo de esos temas, de alguna manera el presidente trata de instalar otros temas para que no debatamos en serio los temas más profundos. Entre ellos, instala el tema de Punta Peuco. No es primera vez que se instala en todas las cuentas públicas. Pareciera que ese fuera un elemento eje sobre el cual deberíamos reflexionar en lugar de los otros problemas. Respecto de eso, veamos lo que está planteando. Son señales. Esto es un tema que viene hace 20 años. La Punta Peuco no fue una creación
fue una creación en democracia, hay que ver si los requisitos de funcionamiento son los adecuados o no son los adecuados, pero da la impresión de que esto está más bien hablándole a su barra brava, como si este fuera el país real que está preocupándose de los problemas que importan. Pero esto podría derivar en que los reos de Punta Peuco pasen a un recinto de otro tipo. Hay que ver cómo a mí no, en términos objetivos me parece que siempre hay que velar por la seguridad de las personas, más allá de que estén en prisión y más allá del delito. Y yo tengo la impresión de que esto no está preocupándose de la seguridad de las personas, sino que más bien dando una señal política en un escenario en que yo creo que son otros los problemas reales de las personas. Entonces, a mí no me deja de sorprender esta como desconexión que exige este gobierno, que en vez de preocuparse en fuerza, en alma, con decisión de los problemas que importan o que nos agobian, tratar de siempre, cada cierto tiempo, instalar otros temas como si fueran los más relevantes. Gracias, senadora. Y la reacción del senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, Andrea. Valentina Godoy con reacciones de la oposición. Y ahora volvemos al oficialismo. Cristina González junto al ministro de Seguridad. Exactamente, estamos con el ministro Cordero para hablar sobre, los distintos temas que se han dado cuenta de esta jornada. A ver, habló de varios temas el presidente, pero también relevó la seguridad, que es una de las prioridades, y destacó la creación también del Ministerio de Seguridad como uno de los logros. Ahora, el tema del fútbol también, y sobre la responsabilidad que le cae también a las barras bravas. ¿Qué nos puede decir, ministro, y qué se puede destacar en ese aspecto? A ver, el presidente efectivamente hizo un recuento en materia de seguridad, no solo el punto del número de leyes que se sino que también puso énfasis en un aspecto que es clave, que está vinculado a los eventos deportivos, más bien a los eventos masivos, y se refiere al fútbol por una razón muy simple, ¿no? Es un tipo de evento masivo que tiene mucha penetración en nuestra sociedad y de respecto del cual hay espacios de violencia que resultan inadmisibles. Y para eso, quienes organizan esos eventos deportivos deben tener la responsabilidad. El presidente simplemente advirtió que en el mes de noviembre entra en vigencia la nueva legislación de seguridad privada, otro de los grandes acuerdos en este periodo en materia de seguridad pública, donde existe una regulación muy específica en eventos masivos y donde los organizadores pasan a tener responsabilidades mayores a las que tienen en la actualidad. El presidente ha llamado especialmente a los clubes deportivos y a la asociación a la cual pertenecen a que con el mismo estándar que el país organiza eventos deportivos internacionales puedan cumplir la legislación doméstica para que el estadio vuelva a ser utilizado como un espacio para las familias y no para la violencia. Y el énfasis que ha puesto, creo que conveniente que los clubes lo tengan claro, es la advertencia de la rigurosidad con la cual va a ser aplicada la seguridad. Una de las cosas que también mencionó el presidente es la necesidad de levantar el secreto bancario, ¿no? Y fustigó incluso a quienes se resisten a ese proyecto de ley. ¿Van a insistir? ¿En qué etapa está la tramitación de ese proyecto? Y también, el propio fiscal lo rescataba como algo importante, precisamente. Bueno, a estas alturas yo creo que la necesidad de abordar, a propósito de inteligencia económica, el levantamiento del secreto bancario es clave para la persecución eficaz de organizaciones criminales. Esas organizaciones criminales descansan sobre estructuras de financiamiento. Ahí están sus verdaderos negocios, operan como verdaderas empresas que optimizan y por lo tanto utilizan el mecanismo financiero como mecanismo de refugio. Chile tiene de los mecanismos de secreto bancario más rígidos del mundo. Y por lo tanto esto no es un problema de privacidad, esto es un problema de seguridad pública y nuevamente el presidente ha planteado la necesidad de poder abordarlo y hay razones muy evidentes desde el punto de vista de la eficacia de la persecución penal que lo justifican. Ministro, también, se mencionó lo que sucedió en San Pedro de la Paz, este baleo que ha sido ha conmocionado tanto por la trascendencia del hecho, un baleo del interior de un colegio. Desde esa perspectiva, ¿hay nuevos antecedentes? ¿Hay posibilidades de abordar también el asunto de la ley de responsabilidad penal juvenil, como lo han pedido desde la oposición? El presidente no hizo mención a esto. Sí, lo que pasa es que yo lo he dicho en otras ocasiones, creo que hay que tener cuidado. Nosotros podemos rebajar la edad de responsabilidad penal juvenil, pero si nosotros no nos hacemos cargo esencialmente de los aspectos que están vinculados a las condiciones sobre las cuales se genera esa violencia, las cosas no van a cambiar en demasía. Lo que quiero decir con esto, de hecho, en el caso de San Pedro de la Paz, por el tipo de edad, son personas que son imputables de conformidad a la legislación actual. Es un hecho
que implica que menores de edad utilicen armas de fuego, que está asociada a una controversia y una disputa interna. Entonces, yo creo que las particularidades de ese caso en concreto, uno tiene que mirarlo en la perspectiva de la complejidad que tiene asociada, y no con un simple asunto de seguridad pública, de uso de armas de fuego en la vía pública. Hay temas que nosotros tenemos en nuestra convivencia cotidiana. Yo lo he advertido en otras ocasiones, el incremento de la violencia en nuestras relaciones interpersonales ha ido aumentando, y el ámbito especialmente protegido, donde nosotros lo que hacemos es promover el desarrollo de cultura cívica, que es la escuela, se ha ido progresivamente deteriorando, y para eso creo que es conveniente que en el caso de San Pedro de la Paz no creamos que es un caso pura y simplemente de seguridad pública. Hay otros aspectos que están asociados a ese caso en concreto, que tiene que ver con esa dinámica que se dio en el interior del establecimiento, y no tiene que ver con la imputabilidad de responsabilidad penal por la edad de la cual los involucrados están asociados. Ministro, queremos agradecerle mucho que esté muy bien. El ministro Luis Cordero, vamos a otro punto del Congreso con Beatriz Apudo. Sí, Titi, estamos con el presidente del Partido Republicano, también la secretaria general, Arturo Esquella. ¿Qué le parece este último anuncio que hace el presidente de transformar Punta Peuco, cerrarlo tal como lo conocemos? ¿Qué le parece? Bueno, realmente bochornoso lo que acabamos de presenciar, teniendo la posibilidad de hablarle a todos los chilenos, el presidente elegido hablarle a un puñado de 25, 30%, su barra brava, con anuncios como, por ejemplo, en vez de generar nuevas estructuras que nos permitan encerrar a los líderes del crimen organizado, a quienes hoy día los chilenos están esperando estén tras las rejas, nos habla de hacer un rebaraje dentro de los penales, abriendo heridas entre los chilenos. Lo mismo hace importando un conflicto internacional que está a miles de kilómetros de distancia. Veíamos acá en la sala del Congreso Pleno cómo entre los mismos parlamentarios de distintos colores políticos tomaban partido por distintas naciones que no vienen a generar más crisis y más problemas acá en Chile, sino que hacerse cargo de lo que tenemos verdaderamente. Ahora, siempre se habló de un problema de hacinamiento en las cárceles, esto de que se transforme en un penal común, que se utilice ese espacio de una manera diferente. ¿Qué le parece? Yo lo que haría, si fuera el presidente de la República, mandaría desde ya un proyecto de ley que acelerara la construcción de cárceles, que tomaran de modelo el centro de confinamiento que hay en El Salvador, en donde se puede segregar de manera correcta a los distintos presos, que evidentemente cumple con todas las condiciones para que se puedan llevar con seguridad sus privaciones de libertad. Esto es un guiño a un puñado de personas que vive pegado al pasado, y la verdad es que no va a generar ningún cambio en materia de hacinamiento. Son infraestructuras muy simples las que hay en Punta Peuco, de hecho ni siquiera tienen las condiciones básicas mínimas. Entiendo que estaban sin agua y sin luz durante largos periodos de tiempo. Si es que esa es la manera de gestionar el sistema penitenciario, la verdad es que solo es una suma adicional al gran listado de fracasos que ha tenido este gobierno, pero afortunadamente queda poco para que termine. Perfecto. Parte de las reacciones, Andrea, Titi, que estamos sacando acá en las afueras ya del Congreso Nacional después de la última cuenta pública del presidente. Sí, ya estamos en contacto con Cristina González, que está con el canciller. Esa medida y que queremos mantener las relaciones abiertas y queremos mantener también diálogo con todos los sectores involucrados. Bueno, al nuevo embajador no le va a tocar un periodo fácil, por cierto. Sabemos que las relaciones están en un punto bajo por todo lo que está sucediendo en Gaza, y no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo allá. Es decir, es muy claro eso. Yo decía, si es que puede profundizar respecto de la decisión que ha tomado el presidente, el anuncio que ha hecho el día de hoy respecto de la relación comercial con Israel. Bueno, la medida se refiere específicamente a aquellos bienes producidos en asentamientos de colonos israelíes que tienen un carácter ilegal de acuerdo al derecho internacional. Y es una medida que justamente apunta a no estimular justamente la expansión de esos asentamientos. ¿Dónde podría diversificar Chile? Bueno, Chile tiene muchos socios, la verdad, y muchos países absolutamente disponibles para abastecer en materia de defensa a nuestro país. No quiero señalar casos específicos, pero le puedo asegurar que en las giras que nosotros realizamos, tanto el presidente como nosotros mismos, muchas veces hay ofertas para profundizar las relaciones de defensa con distintos países. Y siempre es recomendable tener una diversidad de abastecimiento, una diversidad de proveedores. Eso es una política general.
Estamos en vivo para Canal 13, le queríamos preguntar, bueno, ya usted lo mencionaba sobre la diversificación de armamento, pero también la prohibición, o más bien el no seguir comprando el armamento a Israel, aquellas armas que sean en territorio tomado. ¿Nos puede profundizar un poco más sobre ese anuncio? Bueno, lo que dijo el presidente es que él quisiera reducir gradualmente hasta terminar el comercio en materia de defensa con Israel, ¿no? Pero estamos hablando de una medida gradual y que obviamente nosotros creemos que no debería afectar la relación comercial que existe con Israel en materia de defensa. Hay contratos que están vigentes y esperamos que esos contratos digamos, se sigan cumpliendo y que expiren y la idea es no renovarlos. Una vez que expiren, buscar nuevos... Exactamente, tal cual, ¿no? Pero es un proceso gradual. Ministro, ahora, otra cosa es que él habló en duros términos contra Benjamín Netanyahu, ¿no? Sí. Esto no complica, no tensiona aún más las relaciones con Israel. Sabemos que ya no está la decisión de romper relaciones con ese Estado, pero sin embargo, el tratar de un gobierno genocida al gobierno de Netanyahu igual endurece el tono. Bueno, la verdad es que, digamos, no es novedad que el presidente haga una afirmación así y yo creo que es coincidente con lo que se ha dicho en muchos otros países. Este no es un tema exclusivo de Chile. La preocupación por lo que está ocurriendo en Gaza es una preocupación de carácter general. Y sobre todo si uno revisa las últimas declaraciones de líderes europeos que eran aliados muy tradicionales de Israel, uno ve también un cambio muy claro en el tono y afirmaciones muy duras también respecto de lo que está haciendo el actual gobierno israelí. Y es más todavía, yo le puedo señalar que un ex primer ministro de Israel, el ex primer ministro Olmert, ha calificado algunas de las actuaciones de Israel en Gaza como crímenes de guerra. Entonces, la verdad es que esto no es exclusivo del presidente Boric. Muchas gracias, canciller, muy amable. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, por los puntos que estábamos abordando, ahí vamos a movernos un poco. Andrea, la verdad es que siguen hablando y dando reacciones de esta cuenta del presidente Gabriel Boric. Sí, importantísimo tener las reacciones del canciller para profundizar, entender el alcance de las medidas que ha anunciado el presidente. Cristina, te dejamos un segundo porque tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con todas las reacciones de esta cuenta pública. No se vayan.